inmobiliario en España. Y creemos que ahora, ante la posible llegada de la inflación, la renta variable es mucho más, es una mejor opción. ¿La pandemia ha impactado en el modelo de gestión? En Bestinver no nos ha afectado. Al final nos intentamos evadir de todo lo que consideramos temporal. Y al final la pandemia, esperemos que sea temporal, y nosotros tenemos que tener las inversiones en nuestras carteras, las compañías que invertimos, dadas independientemente si hay pandemia, si hay fondos europeos o si hay vacunas, ¿no? Ahora con los fondos europeos, primero, ¿qué le parece si eso va a influir positivamente en los mercados y sobre todo qué sectores pueden ser los más favorecidos? Los sectores son un poco obvios ya, es decir, el mercado se suele anticipar. Energías renovables, transición digital, también incluso compañías dedicadas a la construcción o los materiales de construcción, pero nosotros no lo metemos en nuestro análisis o nuestras proyecciones, pero por el mismo hecho que no sabemos cuándo llegan esos fondos. Evidentemente va a tener un impacto.